Ser policía en esta ciudad es un trabajo para los insensibles. Después de tantos años, los gritos, los golpes, las lágrimas y hasta la sangre se convierten en parte de la rutina. Los primeros casos suelen ser los más impactantes, pero al cabo de los años, la brutalidad humana deja de sorprender. Me llamo Luis, soy agente de investigación con más de 15 años de experiencia. Me he enfrentado a lo peor que esta sociedad tiene para ofrecer: asesinos, violadores, psicópatas, pero sobre todo a las tragedias que ocurren en los hogares comunes, aquellos donde la fachada de normalidad oculta un abismo de oscuridad. A veces me pregunto por qué sigo en esto. Quizás es la adrenalina. Mi día a día es simple: despertarme, revisar los casos pendientes, tomar un café demasiado amargo en el despacho y salir a la calle para lidiar con lo peor. Era tarde, pasadas las 10 de la noche. Estaba terminando un informe sobre un robo cuando la radio en mi escritorio sonó. Una voz urgente en el altavoz me llamó la atención. Luis, hay una llamada anónima acerca del centro. Una pelea doméstica. Suena grave, ¿puedes ir? Suspiré. Las peleas domésticas, esas malditas situaciones siempre terminan mal. Las discusiones, los insultos, los golpes, todo eso es tan común que ya no me causa ni una pizca de sorpresa. Una señora del edificio de enfrente reportó que ha estado escuchando gritos por horas. Solo se oye al hombre y está insultando a alguien. Parece estar solo porque nadie le responde, pero sigue golpeando las paredes. El sonido del lápiz en mis manos al romperse fue la respuesta automática a esa descripción. Algo no cuadraba, pero no era la primera vez que me enfrentaba a cosas raras. Tomé mi chaqueta, ajusté la pistola en mi cinturón y me dirigí al lugar. El edificio era uno de esos viejos bloques de departamentos en el centro de la ciudad. Fachadas deterioradas, luces parpadeantes en la entrada y el inevitable olor a humedad impregnaban el ambiente. Cuando llegué, todo estaba en silencio, pero la vecina que había hecho la llamada me esperaba en la puerta. «Fue en el 2B», dijo temblando. «Escuché gritos hace rato, pero ahora está todo en silencio». No era una buena señal. Subí las escaleras lentamente, con la mano en el arma. Al llegar, frente a la puerta del 2B, el silencio era tan pesado que podía sentirlo en la piel. Toqué una vez, esperando respuesta. No hubo nada. «Policía, abra la puerta», llamé golpeando con fuerza. El sonido que vino del interior era un golpe sordo contra la pared, un grito ronco y desquiciado, como el de alguien completamente fuera de sí. Sabía que no me abrirían. Mi instinto me decía que allá adentro algo mucho más grave estaba ocurriendo. Retrocedí un paso y con una patada firme hice que la puerta se abriera de un golpe. Lo que vi dentro me dejó helado, y no es algo que me ocurra con frecuencia. La escena era la siguiente. Un hombre estaba desnudo de pie, con la espalda hacia mí, golpeando la pared con ambas manos, ya completamente ensangrentadas. Sus nudillos parecían carne molida. A su alrededor, manchas de sangre se esparcían por todo el departamento. Pero eso no fue lo que me dejó paralizado. Fue el cadáver de una mujer sentado en el sofá. El olor me golpeó antes de que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. El cuerpo de esa mujer estaba en un avanzado estado de descomposición. Su piel era gris, los ojos hundidos y vacíos, y su boca ligeramente abierta. El hombre seguía golpeando la pared, sin siquiera notar mi presencia. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras sacaba el arma y daba un paso hacia adelante. El hombre giró la cabeza lentamente hacia mí, con una expresión vacía, como si estuviera viendo a través de mí. Algo en sus ojos estaba roto. «Policía», grité, «aléjate de la pared. Levanta las manos». No se movió de inmediato, pero su boca se abrió lentamente y las palabras que salieron fueron lo suficientemente escalofriantes como para que me arrepintiera de haber entrado.
Ella no me escucha, dijo con un tono infantil. No importa cuánto le hable o cuánto le grite, no me escucha, no responde. Mis compañeros llegaron minutos después, mientras yo mantenía mi arma fija en él. No hizo resistencia cuando lo esposaron. Era como si estuviera en un trance. En ningún momento le quitó la mirada de encima a la mujer. Al registrar el lugar, fue obvio que la escena era mucho peor de lo que se veía a simple vista. En una pequeña mesa junto al sofá había flores marchitas y velas derretidas, como un pequeño altar improvisado. El hedor era casi insoportable y no podía imaginar cuánto tiempo había estado ese cuerpo ahí. El hombre fue llevado a la comisaría y yo me quedé unos minutos más observando la escena antes de seguirlo. La imagen de la mujer muerta con su cuerpo deteriorado quedaría grabada en mi memoria, pero lo peor no era el estado del cadáver, sino la obsesión que reflejaban los actos de ese hombre. Horas después, ya en la comisaría, me tocó interrogarlo. Se veía diferente de cuando lo encontré en ese departamento. Estaba sentado, tranquilo, con las manos esposadas sobre la mesa y una mirada vacía. Como investigador, he aprendido a leer a la gente, y lo que vi en sus ojos era algo que pocas veces había visto. No era locura, era algo peor, algo mucho más profundo. «Dime por qué lo hiciste», le dije, tratando de mantener mi voz neutral. Él no levantó la vista de sus manos, que seguían manchadas de sangre seca. «Siempre estuve enamorado de ella», dijo en un susurro, «pero nunca me miró, nunca me dio una oportunidad. Cuando murió en ese accidente, no podía dejarla ir, no quería perderla, así que la traje a casa». Las palabras de aquel hombre resonaban en el aire de la pequeña sala de interrogatorios, como si fueran un secreto demasiado íntimo para compartir, pero al mismo tiempo, dichas con una frialdad que me ponía la piel de gallina. «¿Cuánto tiempo estuvo en tu casa?», pregunté, aunque ya lo sabía. El hombre levantó la cabeza lentamente, sus ojos vacíos, como si estuviera recordando algo hermoso en su mente retorcida. «Una semana», dijo con una sonrisa leve y perturbadora. «1 semana y 3 días». El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión insoportable. Lo observé, intentando mantener la compostura. En mis años como investigador, había escuchado confesiones que congelarían la sangre de cualquiera, pero había algo en su serenidad que me ponía nervioso. Su amor, como lo llamaba, había trascendido todos los límites de la razón y la moral. Lo que veía como devoción, el resto de nosotros lo veríamos como una pesadilla. «¿Por qué la mantuviste contigo?», insistí, buscando entender ese delirio enfermizo. Sus labios temblaron un poco, como si las palabras fueran difíciles de articular. «Porque en vida nunca me prestó atención, pero ahora», hizo una pausa, sonriendo levemente. «Ahora está conmigo, siempre, no se puede ir. Yo la cuido, ¿sabes? Le hablo, le cuento cosas, pero últimamente no me escucha». Una mezcla de rabia y náusea se revolvió en mi estómago. La frialdad con la que hablaba, la forma en la que justificaba lo que había hecho, me asqueaba. Pero como profesional, tenía que mantenerme firme, hacer las preguntas correctas, aunque cada respuesta era un golpe directo contra mi humanidad. «¿Sabías que estaba muerta?», pregunté en tono neutral. «Claro que lo sabía, pero eso no cambia nada, ¿verdad? El amor sigue allí. Su cuerpo es solo un recipiente y yo la amo, no importa cómo se vea». Hizo una pausa y sus ojos por fin se encontraron con los míos. Había una intensidad perturbadora en esa mirada, algo que me hizo dudar por un segundo si de verdad creía en lo que estaba diciendo. «¿Alguna vez has amado así?», me preguntó. No respondí de inmediato. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Ese hombre, sentado frente a mí, esposado y cubierto de sangre seca, no parecía tener remordimiento alguno. Para él,
Lo que había hecho no era un crimen, era una expresión retorcida de amor, una que había sobrepasado la barrera de la muerte. Lo que tú sientes no es amor, dije finalmente. El amor no se trata de controlar ni de poseer, menos aún de mantener a alguien contigo después de la muerte. Él me miró fijamente durante unos segundos y por primera vez en toda la conversación, su expresión cambió. Era sutil, pero noté un destello de enojo, de frustración. Tal vez porque no entendía cómo alguien no veía las cosas de la misma manera que él. «No entiendes», murmuró. «Nadie entiende». El aire en la sala parecía volverse más pesado. Quería terminar el interrogatorio, pero sabía que aún faltaban algunos detalles importantes. Necesitaba cerrar el círculo. «¿Cómo conseguiste su cuerpo?», pregunté, tratando de evitar que mi voz temblara. La expresión que adoptó era una mezcla de orgullo y locura. «Fue fácil», respondió. «Lo saqué del cementerio. Nadie la visitaba, nadie la extrañaba. Era mía, solo mía». Sus palabras eran una prueba más de que la cordura lo había abandonado hace tiempo. Para él, su amor era la única realidad que importaba. La lógica, la ética e incluso el respeto por los muertos habían dejado de existir en su mundo personal. La mantuve conmigo porque ¿quién mejor para cuidarla que yo? ¿Quién más la iba a amar como yo lo hacía? Me quedé en silencio unos instantes, observando cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Lo que me contaba era algo que no podría olvidar, algo que se sumaría a la larga lista de horrores que había presenciado en mi carrera. Pero había algo diferente en este caso, el nivel de obsesión, la distorsión total de lo que significa el amor. Era algo que no había visto antes, al menos no de esta manera. Cuando terminó el interrogatorio, el hombre fue escoltado de regreso a su celda. Me quedé sentado en la sala de interrogatorios por unos minutos más, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Todo en ese caso era una especie de recordatorio de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando el amor se convierte en una enfermedad. Miré mis manos, estaban temblando ligeramente. En esta ciudad, las tragedias ocurren todos los días y como policía me enfrento a ellas sin pestañear. Pero algunos casos dejan una marca más profunda. Este era uno de esos. Me levanté y caminé hacia la salida. Al salir de la estación, el aire de la mañana me golpeó, frío y denso, pero no lo suficiente para sacarme del todo la oscuridad que ese caso había dejado en mi mente. Un día más en esta maldita ciudad, un día más siendo testigo de lo peor de la naturaleza humana, y una vez más me encontraba reflexionando sobre lo que había escuchado en esa sala. El amor puede ser algo hermoso, algo que transforma a las personas para mejor, pero también puede convertirse en algo profundamente enfermo, y hoy había sido testigo de una de las formas más oscuras de ese amor. Los ecos de la historia que acabas de escuchar se desvanecen en la penumbra, pero recuerda, lo desconocido no tiene final. Si te atreves a seguir explorando los misterios que acechan en la sombra, los susurros que se esconden en la noche y los secretos que yacen en los rincones olvidados de tu mente, no estás solo. Puedes encontrarme como Narradores Nocturnos en YouTube, TikTok e Instagram. Allí, el miedo nunca descansa y siempre hay un nuevo enigma esperando ser revelado. Nos vemos en los límites de lo inexplicable.